Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 63, Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 5, capítulo 6. Ley sobre los celos. Capítulo 5, verso 11. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigo ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le dan un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente del barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrará en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará la ofrenda, un puñado de cereal, como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, entonces entran en ella para causarle amargura. Si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma,
o cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Capítulo 6. Los nazareos. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración, el Señor no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día, el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrado al Señor el tiempo de su nazareato, y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto como sacrificio expiatorio, una oveja de 1 año sin defecto y como sacrificio de comunión un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levaduras, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levaduras, untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Verso 17. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levaduras. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego, que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza,
el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo. Después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote. Lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución finalizada. Este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo, que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. Bendición sacerdotal. El Señor le ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Nuevo Testamento. Libro de Marcos, capítulo 12, verso del 13 al 27. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar, le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Estás permitido pagar impuesto al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. El matrimonio en la resurrección. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andaban ustedes equivocados?, replicó Jesús. ¿Es que desconocen la Escritura y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, no se casarán, ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza, ¿cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 30, verso del 1 al 7. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste.
Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste, en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. Meditación del día de hoy. Qué precioso es cuando podemos evaluar, cuando hacemos una oración ferviente, una oración en humildad, una oración donde nos humillamos, donde clamamos, donde decimos, Señor, venimos delante de ti para que sea nuestra oración escuchada. Este Salmo 30, verso 5, es muy impactante porque dice así, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. La bondad de Dios siempre está contigo. Hay noches donde habrá mucho llanto, pero la alegría siempre llegará mañana. Es muy difícil que para un padre amoroso pueda rechazar ese corazón quebrantado. Él no retiene la gracia. Para Él no existe el mal. Él es un Padre amoroso, el mejor de todos, el único que te llamó hijo y que siempre esperará lo mejor de ti. Si hoy estás con un llanto dentro de ti, entrégale tus cargas al Señor y Él te levantará.